buenos días amigos. Hoy vamos a avanzar mucho más y ya vamos a ver la forma en la que nuestro software va a elaborar cada uno de los formatos. Hagamos un pequeño recordatorio de lo que vimos ayer y en el día de antier. Recuerden que vimos los dos primeros pasos. Aunque son dos pasos muy sencillos, son los dos pasos más importantes para poder generar correctamente nuestra información. Les recuerdo, el primer paso era subir la información de los datos de la empresa, los datos básicos, que eran 7, 8 filas, 7, 8 celdas de información. Subíamos el balance de prueba y subíamos la información de los terceros. El segundo paso era elegir los formatos que queremos trabajar, parametrizar cada una de las cuentas y parametrizar títulos de formatos, que este paso realmente ya lo tiene organizado el software, pero en caso de que quisiéramos modificarlo, tenemos la opción de hacerlo. Y el tercer paso, que es el paso que vamos a trabajar hoy. Ese tercer paso ya es en el cual vamos a elaborar cada uno de los formatos. Vamos a elaborar, como lo habíamos visto en la sesión número 2, vamos a elaborar los formatos más comunes para una empresa que tenga que informar completamente. Entonces vamos a pensar acá el formato 10.01, 10.03, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 11 y 12, 22.76, que es el resumen del formato 220 o de certificaciones de ingresos y retenciones. Ok, recuerden entonces que debemos parametrizar la cuenta el plan de cuentas, y aquí ya tenemos pues la parametrización. Tomamos cada una de las cuentas y miramos qué información debíamos parametrizar. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el formato 10.01, que yo creo que es el que demanda más atención, y vamos a hacer un análisis de la parametrización que tiene este formato. Bueno, si miramos este formato, el 10.01, tiene parametrizadas solamente algunas cuentas. En este caso tiene parametrizada la cuenta 1355-3001. Y la tiene parametrizada, vamos a ubicarnos en la primera celda de esta parametrización y vamos a presionar Control T. Nos dice que el 5016 son demás costos y deducciones, que sí informa a terceros, que la va a tomar de la información débito y que lo va a llevar como pago o abono en cuenta deducible. Bueno, en este caso no es el deducible, nos dice que es el saldo final, sí terceros, concepto 5016 y columna 17. Vamos a ver cuál es la columna 17. Entonces, sí terceros, saldo final y columna 17, que en este caso la columna 17 es el IVA del mayor valor del costo-gasto no deducible. Vamos a ver si es así. Cerramos y vamos a decirle que sí, pero que no nos modifique los demás, solamente este. Y efectivamente se quedó en 17, quiere decir que ese era el que teníamos parametrizado. Entonces miren que aquí estamos parametrizando los IVA descontables, o los IVA que pagamos, por los cuales pagamos, pero que los vamos a informar en este caso como no deducibles. Solamente, es decir, informativo. Tenemos la cuenta 1355-9006, autorretención especial a título de renta. Y aquí debo aclarar, es por concepto de CRE. Es decir, el resumen de nuestro formato 360 del año anterior. Acá debemos de tener claro algo. Vamos a mirar la cuenta 1355-9006 en el balance de prueba con terceros. Esta cuenta 1355-9006 nos debe informar correctamente cuál es el valor que el año anterior nos quedó como anticipo o como autorretención, ¿cierto? En este caso nos está diciendo que el total de esa cuenta es de 67 millones. Vamos a dejarla entonces así, digamos que ya se verificó, se cruzó con las declaraciones 360, los formularios 360 y que el valor está correcto. Es decir, que vamos a poder tomar tranquilamente de cuál saldo o de cuál de estas columnas. ¿Recuerdan? Saldo inicial, débitos, créditos. ¿De cuál la podemos tomar? Pues muy sencillo, la vamos a tomar en este caso, no nos vamos a complicar, vamos a tomar la de saldo SA, sin ningún problema. Es decir, que nos va a tomar los
67 millones de pesos. Vamos a mirar nuevamente, pues control L para ir al menú y vamos a decirle parametrización de cuentas. Vamos a ubicarnos en la cuenta 1355-9006 y vamos a decirle que era el concepto 5062. Vamos a mirar. El concepto 5062 es autorretención por CREE, perfecto. Informa a terceros. ¿Cómo lo tenemos en la parametrización? Terceros no. Sabemos que el tercero no, porque el tercero va a ser el mismo informante. Entonces simplemente le decimos no, acá no necesitamos que tome el tercero. Está tomando de saldo final, listo, no hay ningún problema. Y lo tenemos que informar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducible. ¿Cierto? Cerramos y vamos a decirle que sí. Listo. Y así sucesivamente vamos a tener que tomar cada una de las cuentas. Los débitos, en este caso, por ejemplo, para una empresa comercial serían los débitos en inventarios. En esta no, porque esta es una empresa, una constructora. En este caso necesitaríamos, si fuera una empresa comercial, haber informado las compras de inventarios. Serían entonces los débitos de los inventarios. Debemos informar las compras o pagos que hicimos por concepto de compra de maquinarias y equipos, equipos de oficina, muebles y enseres, ¿cierto? Entonces vamos a tomar, miren lo que estamos haciendo acá, tomamos toda la cuenta, desde la 1512 hasta la 1540, la tomamos con un concepto que es el 5016, que son otros pagos o abonos, otros pagos o deducciones. Sí va a informar los terceros, va a tomar los débitos, y la va a informar en la columna 14, que en este caso es la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles. Seguimos. La depreciación no la tomamos porque la depreciación la informamos en otro formato. Esa no tiene problema acá. Igual la cuenta 16, derechos, bienes recibidos en arrendamiento, licencias. Bueno, la 17, en este caso para esta empresa la 17 es una cuenta muy importante, serían cargos diferidos, ¿cierto? Y se van a tomar por otros conceptos, sí terceros, el valor débito y a la columna de deducibles. Así vamos a hacer con todo plan de cuentas, hacemos un barrido, pues en la cuenta 2 no se informa nada, bueno, se hacen algunos informes, pero son muy pequeños, por ejemplo, se informa el pago de dividendos, ¿cierto? El pago de dividendos. Se informa la retención por pago de dividendos, perdón. Pero en este formato, que es una de las piedras en el zapato pues para los contadores y los colegas que elaboramos información exógena, aquí la piedra en el zapato es poder llevar todo eso de una forma rápida y sencilla. Pues bien, acá el software simplemente me pregunta, listo, ¿quiere llevar cuentas de la retención en la fuente? Asígnele concepto, asígnele un concepto que nos informe los terceros y lo normal que es, que corresponda a la información del balance de prueba en la columna de créditos. Esa información se debe llevar a la columna de retenciones en la fuente practicadas, o bien si podrían ser asumidas, ¿cierto? Pero ya aquí pues la ubicamos y el software nos permite asignarle una u otra columna. Ok, aquí estamos tomando entonces retención en la fuente. Después el software coge y consolida toda la información y la organiza de tal forma que quede ubicada en la columna que le corresponde a cada tercero. Seguimos hacia abajo y ya vienen las cuentas de gastos, que aunque son muchas cuentas, pero realmente es un recorrido rápido que debemos de hacer. Debemos informar cuáles son los sueldos, comisiones, viáticos y en qué concepto. Y a pesar que, como lo vemos acá, son muchas cuentas, pues realmente va a ser un recorrido que lo podemos hacer si es así de grande como este plan de cuenta, lo hacemos en media hora. Pero tenemos informaciones exógenas que se configuran, se parametriza su plan de cuentas en 5 minutos. Ok, así lo hacemos para cada uno de los formatos. 10.01, vamos a mirar el 10.03. En el 10.03 estamos tomando, y aquí lo vamos a dejar, para ver ahorita cómo se genera, aquí lo vamos a dejar con error. Lo vamos a dejar con un error, pero para que cuando lo generemos podamos analizar cómo es que funciona el software. Ok, aquí le estamos diciendo que nos parametrice las cuentas 1355, que son anticipo de impuestos, o sea, las retenciones que nos practicaron, ¿cierto? Le estamos diciendo qué concepto, vamos a ver qué es el 1302. 1302 son ventas, ¿cierto?
Le estamos diciendo que sí informe de 2/3, que lo tome del saldo final y que lo lleve a una columna 14. El formato 1004 es el formato de descuentos, pues que realmente no es muy común, pero si tuviésemos descuentos en la declaración de renta, pues los deberíamos de usar. 1005 serían impuestos descontables, 1006 generado, en este caso no lo tenemos. Esta empresa, esta constructora, no tiene, está excluida. Las ventas están excluidas de IVA, por tal razón no debe informarlo. Pero digamos que tuviéramos que informar los IVA descontables. ¿Qué deberíamos de hacer? Nos ubicaríamos en la cuenta del pasivo, en la 2408 que le corresponde. Digamos que acá por lo que está excluida pues no aparece, pero supongamos que fuera la cuenta 240405. Simplemente si ahí sabemos que los valores débito corresponden a los IVA descontables, es tan sencillo como ubicarnos en la cuenta, decirle control T y ubicarle la columna que debemos informar, ¿cierto? Es así de sencillo, o sea, no tiene ningún complique, ¿cierto? Recordemos además que el formato 1005 no tiene conceptos. De tal manera aparece este espacio en el que podemos ver la lista de todos los conceptos, nos dice que esta cuenta, este formato 1005 no tiene conceptos, entonces que solamente debemos de informar los terceros, asignarle el tipo de información, en este caso van a ser débitos, e informarle a qué columna queremos que nos lleve los débitos, en este caso va a ser a la columna impuesto descontable. La seleccionamos, cerramos y le decimos que sí. Aquí ya tendríamos parametrizada la cuenta de IVA descontable. Igual lo podríamos hacer con IVA generado. Son dos formatos muy sencillos para nuestro software. Son formatos supremamente fáciles de manejar. Ok, si miramos el formato 1007, pues el formato 1007 lo que informa o lo que se consigna allí son simplemente los ingresos. Los ingresos. Recuerden, solamente los ingresos. Y eso realmente son solamente 4 conceptos. Este es otro formato muy sencillo de elaborar para nuestro software. Simplemente se elige cada una de las cuentas. Miremos, en este caso sería la cuenta 4310. Podríamos hacer la cuenta 4310. Y nos está diciendo el concepto al que se va a llevar, si maneja terceros, de qué columna de información va a tomar, se va a alimentar del balance de prueba y a qué columna queremos que lo lleve. Acá pues nos aparece el código de la columna, pero sabemos que cuando lo estamos elaborando es muy sencillo porque nos dice el nombre de la columna a la que queremos llevar esa información. Bueno, de esta manera se configura cada una de las cuentas. De todas formas, este plan de cuentas codificado se lo vamos a proporcionar para que ustedes tengan una guía y sepan más o menos cómo se trabaja. Ok, aquí ya tenemos, vamos a presionar control L, ya tenemos nuestros formatos, ya le dijimos qué formatos vamos a trabajar, ya parametrizamos las cuentas. Ahora, como eso ya estaba hecho, ahora sí vamos a empezar con el tercer paso. Aquí pues me perdí un poquito para empezar con el tercer paso porque quería como mostrarles cómo había quedado parametrizado el plan de cuentas. Ok, vamos entonces, aquí es tan sencillo como lo siguiente. El primer paso, generar formato borrador inicial. Vamos a decirle, bueno, genéranos el formato 1003. Él nos proporciona la base de datos de los formatos que nosotros le dijimos que queríamos trabajar. Recuerden, los que queríamos trabajar. Le vamos a decir que sí, el 1003. ¿El qué va a hacer? Nos pregunta que a partir de ese momento va a empezar a agregar información al formato 1003. Y nos pregunta, ¿puedo borrar la información que encuentre previamente? Vamos a decirle que sí. Listo. Él se fue y nos llevó al concepto, nos llevó el concepto que le indicamos, nos llevó los NIDs que le indicamos, que encontró en cada una de las cuentas parametrizadas y nos llevó unos saldos de cuentas. Aquí es donde les dije ahorita que adrede quería cometer el error en la 1003 para que viéramos cómo funciona el software. Ok, miren lo que hizo acá. Trajo un concepto, trajo un NID y trajo un saldo. Que eso pues no tiene nada que ver con la realidad. Pensemos en un saldo negativo para una retención que nos practicaron, pues no tiene lógica, ¿cierto? Vamos a mirar entonces qué fue lo que pasó. Nos vamos al plan de cuentas, nos ubicamos en el formato 1003 y vamos a mirar la parametrización que le hicimos a las cuentas
1355 1507 y la 08. Vemos que leímos el concepto, listo, el concepto estaba correcto, lo miramos hace un momento. Que terceros, sí nos debe informar terceros, pero le dijimos que el saldo final era el que queríamos informar. Vamos a mirar entonces en balance de prueba con terceros esa cuenta 1355 15 y 17. Miremos solamente esta. 1355 15 y 17, 15, 08 y 07. Estas. Miren lo que pasa acá. ¿Qué es lo normal? Que nosotros tomemos el saldo de estas cuentas o tomemos el débito. Recuerden lo que hablamos ahorita, lo normal es que las cuentas de resultados se tomen en sus movimientos débitos o créditos y que las cuentas de balance se tomen con sus saldos. Pero resulta que la cuenta 1355 o la de retención en la fuente la alimentamos a medida que nos van haciendo retenciones, nos efectúan las retenciones en la fuente, la alimentamos por el débito. Esos son los movimientos que queremos informar, porque esa cuenta también tiene movimientos crédito, pero es cuando registramos la declaración de renta, por ejemplo, o cuando ajustamos un saldo del año anterior. Pero realmente, lo normal es que corresponda al débito de la cuenta. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que ir a modificar es el plan de cuentas y decirle que no nos tome el saldo, que nos tome el débito. Vamos a mirar. Estamos en la 13, vamos a decirle control T, por ventas, saldo sí, débitos, sí, démoslo con débitos, y la columna a la que queremos que nos lleve esa, retenciones que nos practicaron. Cerramos, y vamos a modificar la siguiente, las dos de retención, ¿no? Ventas, terceros, débitos y retenciones, ya está. Él guarda en su memoria cuál fue la última configuración que hicimos y nos la recuerda. Listo, miremos la diferencia. Aquí ya configuramos esta cuenta de una manera diferente, simplemente ajustamos los débitos. Vamos a volver al menú, recuerden que control L, y vamos a generar nuevamente el formato, le vamos a decir que el formato es 1003. ¿Qué pasó acá? Él nos volvió a tomar los mismos NIT. Claro, porque están en las cuentas que parametrizamos. ¿Pero qué pasó? Solamente tomó los débitos. Recuerden que ahora salían unos datos en negativo. Pues bien, listo. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ya tenemos nuestra información organizada para el formato 1003. No importa que sean 5.000, 10.000, 20.000 registros. El software lo va a tomar solito y va a hacer el análisis. Pero acá, ¿qué nos falta? Miren algo. Acá el software nos dice, o el formato nos dice que debemos informar el valor del pago a uno en cuenta sujeto a retención. Es decir, que vamos a tener que buscar en la cuenta 4, en la cuenta de ingresos, sobre este tercero, qué ventas fueron las que tuvieron retención en la fuente. Acá vamos a pensar en algo. Si tenemos el documento en el cual nos realizaron esas retenciones en la fuente, listo, lo vamos a tomar. Pero si no lo tenemos, simplemente vamos a irnos a plan de cuentas, tomamos el formato 1003, nos ubicamos en la cuenta 4, perdón, vamos a decirle 4. 4130. 4130. En la 4130 vamos a decirle control T, decimos que fue retención por ventas, que sí va a informar terceros, pero como es una cuenta 4, va a informar son los créditos. Y le decimos que no nos va a llevar a la columna de retención que nos practicaron, sino al valor acumulado del pago o abono sujeto de retención en la fuente. Cerramos y le decimos que sí, y le decimos que nos parametrice todas las cuentas de esa cuenta mayor. Volvamos al menú principal y volvamos a generar el formato 1003. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Lo que va a hacer es que nos va a traer la información de la 1355 y de la cuenta 4. ¿Qué pasó acá? Pues acá nos trajo una cantidad de información
grandísima porque nos trae todo lo que encuentra en la cuenta 4. Volvamos al menú y vemos la segunda opción, perdón, la tercera. Nos dice consolida información del formato borrador. Es decir, toma esa información que generamos acá y ya la acumula por cada uno de esos terceros. Esto no lo hace inmediatamente porque tenemos la opción de verificar a ver qué registros queremos organizar, cuáles queremos informar y cuáles no. Simplemente vamos a decirle acá entonces que la consolide. ¿Cuál es el formato? El formato 1003 y le vamos a decir aceptar. Acá se nos despliega un nuevo menú. Acá les voy a explicar rápidamente qué es lo que nos pide este menú. Resulta que cuando ya vamos a consolidar la información, cuando ya la vamos a consolidar, un NID no puede repetirse si tiene el mismo concepto, porque nos va a aparecer en el prevalidador como una llave duplicada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? El software nos dice, bueno, dígame en qué columna está el concepto, en qué columna está la cédula y cuáles son los valores que quiere que sume. Y lo que hace el software es resumir la información del formato que acabamos de generar. Entonces nos aparecen los títulos del formato 1001. Nos dice, bueno, este concepto, esta columna se llama concepto, pues ese es el concepto. Esta columna se llama números de identificación del informado, esta es la llave principal. Le informamos, el tercer cajón nos pregunta cuáles son los valores. Nos ubicamos, miremos acá, ¿desde qué columna empiezan los valores del formato? Empiezan desde la columna valor acumulado del pago o abono sujeto a retención, le vamos a decir valores, y él automáticamente me trae los dos que encuentra seguidamente. Y después le decimos los demás datos son complementarios. Los demás, es decir, los va a traer de la base de datos de terceros. Vuelvo a repetir. Acá tenemos los títulos del formato 1001 y le vamos a decir a nuestro software cómo los va a organizar. Entonces le vamos a decir que la llave aquí principal, que es el número de identificación, es esta columna. Que el concepto, pues tiene el mismo nombre, concepto, muy fácil de identificar. Identificamos las columnas de valores y las demás son complementarias. De esta manera, el software realiza un resumen de todos los terceros y cuentas con sus conceptos que acabamos de generar. Vamos a cerrar y le decimos que sí queremos continuar. Mira lo que dice el software, nos dice: ¿quieres que realice eliminación de llaves duplicadas según la información que me has indicado? Vamos a decirle que sí. Y lo que empieza a hacer el software es acumular, a revisar qué terceros habían repetidos, qué terceros estaban con el mismo concepto. Empieza a realizar el resumen tal y como lo requiere el formato 1003 para que quede correctamente diligenciado en el software de la DIAN, que es el prevalidador. Bien, acá terminó y miren lo que pasa. Ya nos trae cuál es el tipo del documento, nos trae el primer nombre, segundo nombre, bueno, nos trae todos los nombres de los terceros. Si es una empresa, nos trae el nombre de la empresa. Por aquí había una que la encontró como NA. Vamos a mirar esta, por ejemplo. Es el NID. La idea de este formato es que ya empecemos a revisar. Pero bueno, revisemos lo que nos interesa. Acá nos interesa informar solamente las empresas que nos realizaron retención. Entonces bien, podemos eliminar las demás. ¿Cierto? Solamente dejamos esas dos de retención. Y nos dice que la base de esas dos retenciones son las dos bases que nos está informando en estos momentos. Es decir, acá ya tenemos el formato 1003. Excelente, ¿cierto? Entonces recuerden, generamos un formato borrador, lo consolidamos y posiblemente van a haber terceros que el software no encuentre. Resulta que hay software contables que generan un balance de prueba con unos terceros y genera una base de datos de terceros, y la base de datos de terceros por error no tira algunos NIDs. Eso pasa y no entiendo cómo puede suceder, pero hay unos software que no trabajan muy bien y traen las bases de datos de los terceros incompletas. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir al software que nos verifique si en el formato que acabamos de hacer encontró algún NID faltante. Nos dice que no, estaba muy bien, listo.
Vamos a decirle entonces, volvemos al menú principal, ya generamos borrador, lo consolidamos, verificamos que los terceros estuvieran completos y ahora sí le decimos genérenos el formato definitivo y le decimos que sí. ¿Qué formato? El 10.03 y listo. Señores, ya tenemos en estos momentos el formato 10.03. Hay unos formatos que se van a tardar más para elaborarse. Vamos a elaborar acá el formato 10.07. Mire, por ejemplo, este. El formato 10.07 se va a demorar más. Esta es una empresa que tuvo un movimiento bastante amplio, maneja una gran cantidad de terceros. El software es muy cuidadoso al momento de ir a analizar toda la información que se está trabajando. Y pues como pueden ver, se demoró unos segundos, tampoco es que sea pues mucho tiempo, y trajo los saldos con sus valores negativos. Acá no nos preocupemos por eso. Acá incluso es importante este saldo. Tal vez no nos vamos a dar cuenta en este formato, pero en otros formatos posteriores sí. ¿Qué cruce debemos hacer acá? Esta suma de estos ingresos, que en este caso da 2.524 millones, debe corresponder con los ingresos de la declaración de renta. Al igual que el formato 10.03 que acabamos de ver, debe corresponder con las retenciones en la fuente que nos tomamos en la declaración de renta. Son unos cruces que debemos empezar a realizar uno a uno cada vez que elaboramos un formato. Listo, digamos que aquí ya está bien el formato, que verificamos si estos saldos corresponden al total de los terceros de la declaración de renta. Volvemos al menú, decimos que si faltan terceros, nos dice que no faltan terceros, le vamos a decir que lo consolide, el 10.07, vamos a decir que sí, aquí nuevamente vamos a identificar cuál es el número de identificación, cuál es la columna de conceptos. Las columnas de valores empiezan desde ingresos brutos, ¿cierto? Porque arriba dice país. De ingresos brutos hacia abajo son valores, le decimos valores, él nos trae ese bloque. Los demás son complementarios. Cerramos y le decimos que sí. Acá nuevamente se va a tardar unos cuantos segundos porque él va a empezar a analizar toda la información y va a empezar a alimentarla con los datos que encuentra tanto en el balance de prueba como en la base de datos de los terceros. Este proceso es muy importante. Acá también hay un error que generamos adrede para ver cómo se corrige. Resulta que las bases de datos que nos traemos de los software vienen fieles a la información que le hemos ingresado. Acá debemos de ser muy cuidadosos y verificar esa base de datos de terceros. No la verifiquemos en el software contable porque ahí se hace muy dispendioso empezar a cambiar y organizar y direcciones y nombres, ¿cierto? Es más fácil como tenerla acá en el software y acá sí de pronto revisarla. Listo, acá ya nos consolidó la información. Pero por allá arriba vimos, por ejemplo, que nos trajo un NID y el NID que nos trajo no aplica. Vamos a mirar qué pasa con este NID. Vamos a ir a la hoja de terceros y vamos a buscarlo. Nos dice que efectivamente este NID no tiene un nombre de empresa asignado. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocarle empresa de prueba limitada. Verifiquemos acá si aparece otro NA. No aparece ningún otro NA. Ah, sí, sí aparecen varios. Dejémoslos ahí adrede para que los chequemos más tarde. Ok. Volvemos nuevamente a nuestro menú principal con control L y vamos a volverle a decir que consolide la información. Acá es importante decirles algo. Cada vez que nosotros nos damos cuenta que cuando generamos el formato, ¿cierto? Cuando lo consolidamos nos damos cuenta que había un NID con error, entonces lo modificamos, o por ejemplo vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá y vamos a irnos al formato 10.07, que es el que queremos organizar. Nos damos cuenta que el formato 10.07 hay unos terceros que no queremos informar, que eso fue un error. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Olega, si seamos realistas, que a veces el plan de cuentas, el balance de prueba de nuestra contabilidad no corresponde con la realidad. Algún error cometimos, entonces vamos a decirle, por ejemplo, acá, venga, ¿sabe que yo este tercero de acá, este de acá, ya estoy en el formato 10.07, ya lo consolidé, yo este de acá no lo quiero informar. Yo este podría coger y eliminar esta fila. A estas alturas del software, ya él no me va a modificar esto. Ya no me lo va a modificar. Él solamente me lo modificaría si vuelvo a generar el formato. Pero yo puedo consolidarlo las veces que quiera. Entonces yo puedo consolidar, darme cuenta de un error en un nombre
ir a los terceros y organizar el nombre, volver a consolidar hasta que el formato me quede perfecto. Vamos a decirle acá otra vez el formato número 1007, el concepto es este, el NID es este, los valores empiezan desde esta fila, los demás son datos complementarios. Recordemos, acá se tarda un poco, él vuelve a hacer todo el proceso completo, porque es un barrido nuevamente por todos los NIDs, porque viven. Podemos haber cambiado varios NIDs de la base de datos. Bueno, el software hace la revisión y vamos a verificar el nombre de ese NID que ahora nos había arrojado con error. Y vamos a ver cómo lo trajo, ¿cierto? En este caso, pues, la base de datos es grandecita. Tenemos unas exógenas que se demora 10 segundos generando un formato, porque las bases de datos son más pequeñas, son contabilidades más pequeñas, más fáciles de trabajar. Vamos a mirar acá, mi empresa le pusimos prueba, algo así, vamos a mirar a ver cómo le pusimos. Empresa de prueba limitada, la tenemos acá, que fue la que acabamos de modificar. Bien, digamos que acá ya estamos tranquilos, ya tenemos el concepto, tipos de documento, los NIDs, ya tenemos todo organizado. Acá se sugiere nunca modificar ninguna de estas tres filas, ni agregar ni quitar columnas. Acá podemos quitar filas de la número 5 hacia abajo, pero no podemos quitar ni la 1, 2, 3 o 4, porque estas son filas que tiene el software para trabajar internamente. Listo, hasta aquí ya estamos bien. Esta empresa solamente informa ingresos brutos recibidos por operaciones propias. Bien, podemos tener empresas con ingresos a través de fiducia, ingresos recibidos a través de terceros, etcétera, etcétera. Ok, acá estamos bien hasta el momento. Simplemente acá vamos a decirle control L y recuerden, vamos a verificar terceros, no hay terceros. Ya generamos un formato borrador, verificamos que no faltaran terceros y consolidamos la información. Ahora sí, simplemente le decimos genérenos el formato 1007 en su forma definitiva. Él viene y nos hace una revisión de los valores y listo, ya tenemos nuestro formato 1007. Tenemos nuestro formato 1007 organizado con los formatos que nos exige el prevalidador. Perfecto. Vamos a generar por último, bueno, vamos a generar uno grandecito, vamos a generar el 1001. El formato 1001, en este caso, es el formato que más se va a tardar, porque es un formato que maneja una base de datos bastante grande, yo creo que es el 95% de la información exógena, y nuestro software ha sido diseñado para que sea muy cuidadoso en su elaboración. Listo, ya nos generó el consolidado del formato 1001, 1613 registros en total, cada uno pues con la información en las columnas que le corresponden. Podemos verificar incluso acá el valor de las retenciones en la fuente. La retención en la fuente practicada. Si tomamos esta columna, podemos ver que aquí están todos los registros identificados, ¿cierto? Ok, ya también generamos entonces el 1001, nos falta el 1008, podemos generar también el formato 1008, nos falta, primero miremos el 1008. Sí, 1008 y 1009, vamos a mirar. 1008. Estos formatos, para esta empresa, por ejemplo, también es un formato que se tarda unos cuantos segundos, porque es un formato grandecito. Ahorita incluso vamos a ver el saldo de la cuenta. Es un saldo representativo, es un saldo grandecito. Así que cuando tenemos una información robusta para analizar, el software se va a tardar unos segundos. Listo, acá ya sacó nuestro formato 1001 inicial. Miren que nos trae incluso hasta los saltos en cero, tal cual se lo hayamos indicado en la parametrización, pero cuando ya le digamos consolídela el 1008,
lo que va a hacer es, le vamos a decir, bueno, el número de identificación es este, el concepto es este, los valores solamente el saldo, este es el saldo, valor, los demás son complementarios y listo. Él va a empezar desde estos momentos a consolidar, va a empezar a organizar la información, a traer los terceros que le corresponden a cada NIT. Él no los trae antes porque la idea es que sea lo más liviano posible, solamente hasta el momento que estemos seguros de la información, pues ahí sí ya empecemos a realizar la consolidación. Listo. Una base de datos grande me la dejo ya reducida a 139 registros. Generemos también el 1009, pues ese tampoco tiene complicaciones. Vamos a mirar otro más bien, vamos a mirar el 1011. Le vamos a decir que sí, pues que sí borre la información, que sí la genere sobre un formato nuevo. Este formato, a pesar de que cuando ya queda el definitivo, queda un formato muy pequeñito, pues él se alimenta de varias cuentas. Recuerden que acá se informan los salarios pagados, la publicidad, se informan las depreciaciones, en el formato 1011 también se informan depreciaciones, se informa el 4 por 1000. Bueno, aquí se informa gran cantidad de información, reducida solamente a conceptos. Recuerden, acá el software, o el formato más bien, ya no nos pide NIT, solamente nos pide el concepto. Acá vamos a ver entonces, apenas termine de realizar el análisis, vamos a dar cuenta que queda una información, un formato inicial grande porque él se trae todas las cuentas. Pero ya después la podemos consolidar. En este caso ya no vamos a consolidar terceros, vamos a consolidar solamente concepto y valor, y listo. Muy bien, como podemos ver acá, están todos los conceptos incluso repetidos porque va trayendo cuenta por cuenta. Tiene en estos momentos 87 registros, vamos otra vez, vamos a decirle que consolide el 1011 y le vamos a decir, a ver, el concepto lo ubicamos en el cajón de concepto y los saldos en el cajón de valores. Acá no hay complementarios. Listo. Acá queda nuestro formato 1011. Y si vamos y le decimos que nos genere el formato definitivo del 1011, él simplemente nos lo organiza. Listo para copiar y pegar en el prevalidador de la DIAN. Bueno, yo creo que hasta el momento estos eran los formatos más importantes. Los demás pues ya es pan comido, al igual que lo fue con el formato 1001. Recuerden que lo importante es parametrización y subir la información tal cual la pide nuestro software. Esperamos que con esto nuestros colegas independientes logren aumentar sus ingresos, porque es una oportunidad de hacer 5 veces más exógenas de las que pueden hacer. Fuera de eso, dedicarle un poco más de tiempo al tema de comercialización y apoyarse mucho más en sus auxiliares para poder ser un poco más productivos. En la próxima clase, lo que vamos a ver son las últimas dos opciones. Informe de resumen, que es un informe de cruces excelente para nosotros los contadores que somos tan desconfiados, que nos gusta mirar, verificar, cruzar, sumar, comparar, para saber que la información que estamos montando nos quede correctamente.